Hola, buenas noches. Para mí es un gusto saludarles y darle la bienvenida precisamente a Sala de Prensa, hoy con un tema muy importante, global, que por supuesto enciende las alarmas en el mundo y que habla de la profunda crisis humanitaria que se vive no solamente en varios países del hemisferio, sino particularmente en países de Centro y América. Y tiene que ver con el hambre, esa crisis alimentaria de millones y millones de personas en el mundo que no pueden acceder, no tienen la posibilidad de acceder a las 3 comidas diarias. Y es que precisamente en las últimas horas las Naciones Unidas, en asocio con la Red Global contra la Crisis Alimentaria, entregó un informe y el balance es completamente desalentador. 280 millones de personas en el mundo que padecen de hambre, que no tienen la posibilidad de acceder a los alimentos diarios. Y precisamente Colombia, y esta es la noticia lamentable, integra este grupo empieza a entrar justamente a este ranking de países que no tienen la posibilidad de alimentarse bien, o mejor dicho, que están en inseguridad alimentaria. Y ese es el motivo que nos trae justamente hoy a este debate, un poco para tratar de entender qué es lo que está pasando, pero también cuáles son las soluciones y cuál es el papel del gobierno frente a esto. Pero antes de arrancar con nuestros invitados, yo quiero darle precisamente la bienvenida a Jessica Tovar, nuestra compañera periodista, porque ella hizo una radiografía sobre qué pasa en materia de hambre en Bogotá. Jessica, buenas noches. ¿Usted con qué se encontró? Andy, muy buenas noches para usted y para todos los usuarios que nos ven a esta hora. Y por supuesto, justamente un tema del que Bogotá no se salva. Aproximadamente son 2 millones de personas las que hoy en día en la ciudad capital están padeciendo justamente este flagelo de la inseguridad alimentaria. Una inseguridad que dicen los expertos, concejales de aquí de la ciudad de Bogotá, que se ha dado en gran proporción debido a la pandemia. Digamos que esto venía creciendo y aumentó justamente este flagelo después de la pandemia. Quiero recordarle unos datos, y es que son varias las localidades que han aumentado en este tema de la inseguridad alimentaria. Las principales: Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Los Mártires. Pero también, según la plataforma digital de la Secretaría Distrital de Salud, hubo localidades que para el 2021, como Chapinero, Engativá y Barrios Unidos, donde no era habitual el hambre, hubo crecimientos importantes en esta problemática. Nosotros estuvimos conociendo algunos de los casos de ciudadanos de clase incluso media que están padeciendo hambre en este momento, han tenido que acudir a los llamados gota a gota, prestamistas, también pues a tarjetas de crédito, y también conocimos una tendera en un barrio muy popular de la ciudad que le fía a sus vecinos de buen corazón, y cada uno de ellos le debe millones de pesos. Incluso hay uno que le debe hasta 5 millones de pesos. Jessica, 2 millones de personas que equivalen aproximadamente al 25% de la población de los bogotanos que no tienen la posibilidad de llevar un plato de comida a la mesa y que, como usted lo decía, tienen que prestar con el gota a gota, hacer préstamos, incluso con los vecinos, con los amigos, para poder llevar comida a sus viviendas. ¿Cuál es la razón? Cuando usted habla con la señora de la tienda, cuando usted habla con esas personas, ¿qué les grimen? ¿Cuál es la razón de por qué hoy en día es tan difícil acceder a un plato de comida? Bueno, Andy, son varias las razones, pero digamos que hay una principal que une, incluso lo dice el secretario de Integración Social. Esta es la entidad, digamos, encargada de velar por este tipo de situaciones en la ciudad, y él asegura en un debate de control político que se debe en gran parte a todo este tema, pues digamos, económico de la gente, ¿sí? La inflación que ha venido, digamos, subiendo en los últimos años. Este año ha estado un poco más estable, el año pasado de igual forma, pero ese impacto de la inflación es una de las principales razones del por qué los bogotanos se tienen que endeudar para buscar su comida, su sustento diario. Incluso también se habla de pobreza extrema. Bueno, digamos que hay diferentes tipos de discriminación en esta situación de inseguridad alimentaria. Por este contacto.
Bueno, 2 millones de personas, que lo decía en el Consejo de Bogotá, precisamente el secretario de Integración Social, equivale, esto para ponerlo en términos de ejemplos, a toda la población que hay, por ejemplo, en regiones como la ciudad de Popayán. O sea, todas esas personas, como si Popayán entera estuviera en Bogotá, ese es el porcentaje de personas que hoy están padeciendo hambre o por lo menos no tienen la posibilidad de acceder a las 3 comidas diarias. Yo quiero integrar entonces en este momento a nuestros invitados esta noche. Arranco con Ernesto González, director del Programa Mundial de Alimentos. Ernesto, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, soy director adjunto del Programa Mundial de Alimentos aquí en Colombia. Mucho gusto, gracias por recibirnos. Gracias a usted por acompañarnos esta noche y también quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Buitrago, director de Abaco, Banco de Alimentos de Colombia. Juan Carlos, buenas noches. Angie, buenas noches, gracias por la invitación y saludos a Ernesto. Bueno, les agradezco por aceptar esta invitación y hagamos una breve introducción frente a lo que decíamos ahorita, y es: Colombia ingresa a esta lamentable lista de países que hoy padecen condiciones, digamos, de hambre, de inseguridad alimentaria severa. Dice precisamente este informe que son 1.6 millones de colombianos que hoy padecen de esta situación. Estamos hablando aproximadamente del 3% de la población colombiana, pero también el informe refiere que la situación es más crítica, más severa, si se quiere, si se suma a la población de personas migrantes, es decir, 2.9 millones de personas, digamos, estos 1.6 millones son colombianos, pero que se suma a 2.9 millones de personas extranjeras que hoy están en Colombia, que no tienen la posibilidad de acceder a los alimentos, y hablamos de un 62% entonces de personas extranjeras. Y yo quiero arrancar preguntándole precisamente a usted, Ernesto, y es, primero que todo, ¿qué se entiende por inseguridad alimentaria severa? Sí, gracias, Angie. Efectivamente, este es el reporte global sobre crisis alimentarias. Yo creo que antes que nada, me gustaría aclarar que no es la primera vez que se están reportando datos de seguridad alimentaria severa en este país. En los últimos años, nosotros como Programa Mundial de Alimentos hemos estado en colaboración con el gobierno reportando cifras de crisis alimentaria aguda o crisis alimentaria severa. Básicamente estamos hablando de grupos de personas que requieren asistencia, algún tipo de asistencia alimentaria inmediata para poder complementar toda su canasta básica en cuestión de calorías y de nutrientes básicos. Es importante aclarar que efectivamente el reporte actual está reportando 1.6 millones de personas. Sin embargo, el año pasado, usando la misma encuesta, se reportaron 2.5 millones en la misma categoría. Entonces, realmente estamos hablando de una mejoría. Ciertamente no hay que disminuir el impacto de tener 1.6 millones de colombianos en esta categoría, pero hay que reconocer que ha habido avances. Juan Carlos, cuando uno mira el informe, se da cuenta que hay regiones como La Guajira, departamento de La Guajira, departamento de Sucre, Putumayo, Caquetá, Córdoba y Arauca. Y antes de que hablemos de las razones de por qué Colombia, digamos, hace parte de este informe, cuando uno los cruza se da cuenta que son regiones donde donde el conflicto armado evidentemente arrecia, hay presencia de grupos armados ilegales, se habla evidentemente de la imposibilidad, como está pasando hoy en muchos departamentos, de que la gente, por ejemplo, particularmente en Chocó, pueda navegar por el río Atrato, que es prácticamente la despensa de estas personas, y acceder a los alimentos. ¿Hay alguna relación entre el hambre o la imposibilidad de acceder a los alimentos y el conflicto armado en este país? Angie, desde el 2014, Angie, se está incrementando el hambre en el mundo. Este no es un problema solo de Colombia. Se incrementa por conflicto armado, por migración, se incrementa por desastres naturales, por desplazamiento de personas por desastres naturales, por supuesto la pandemia, la guerra Ucrania-Rusia. Y en Colombia, el conflicto armado y el confinamiento, pues por supuesto es una de las principales causas del hambre. Y lo decía Jessica muy bien ahorita, la pobreza también es la principal causa del hambre en Colombia. Y Ernesto, voy con usted, dice, bueno, la pandemia evidentemente que agudizó la crisis de pobreza en muchas regiones, no solamente en Colombia, en el mundo, pero también los fenómenos climáticos. Pero, ¿qué pasó después de la pandemia a hoy?
para que este fenómeno se haya agudizado? ¿Cuál es la explicación para que hoy Colombia, digamos, esté en esta lista? Usted dice las cifras han mejorado, en el 2022 teníamos un 27.3%, en el mundo pasamos a un 26%, y aunque las cifras han mejorado, evidentemente no es suficiente, pero ¿qué pasó? ¿Cuál ha sido la coyuntura distinta a esta pandemia y los fenómenos climáticos para que hoy el país esté en este lamentable ranking? Sí, gracias, Angie. Sí, es importante recordar que durante la pandemia Colombia fue seriamente afectada. 75% de los colombianos vieron afectados sus ingresos y eso se traduce en un deterioro de la situación alimentaria. Sin embargo, los números que vemos ahora son principalmente el resultado de dos factores. Un factor estructural que tiene que ver con la pobreza monetaria. Básicamente casi un tercio de la población colombiana vive por abajo de la línea de pobreza. Y también tenemos factores coyunturales. Tenemos, como ya lo mencionó Juan Carlos, tenemos el conflicto armado que está creando estas bolsas de hambre y de vulnerabilidad en ciertos territorios del país. Y tenemos también las crisis climáticas. Todos tenemos muy consciente que estamos apenas saliendo del fenómeno del Niño, que empezó desde el año pasado. Entonces, esta serie de sequías también con factores que han creado inundaciones en otras partes del país, ha deteriorado la capacidad de las familias de producir sus propios alimentos, mantener un salario justo y acceder a estos alimentos básicos. A mí me gustaría preguntarle precisamente, Ernesto, y vuelvo con usted, ¿cómo está Colombia, digamos, en el contexto regional? Porque veíamos Haití, veíamos países como Honduras, igualmente Guatemala, República Dominicana. ¿Cómo está en nuestro país en ese contexto digamos, de la región? ¿Cómo estamos realmente? ¿Cuál es el diagnóstico que se hace? Ya sabemos que estamos en este ranking, pero ¿cómo estamos si lo comparamos con otras regiones, otros países de la región? Pues Angie, yo creo que lo más importante que nos diferencia de otros países en la región es la capacidad del gobierno y la visibilidad del gobierno ante este problema. Yo creo que no hay que olvidar que tenemos una estrategia hambre cero que el gobierno ha lanzado y que todos estos datos nos permite posicionar el problema del hambre, visibilizarlo y sobre todo saber exactamente dónde están esas bolsas de hambre para poder canalizar la asistencia, los programas sociales y buscar soluciones a corto y a largo plazo. Entonces creo que a nivel regional esa mejora es muy significativa y creo que la capacidad que se tiene a nivel nacional a responder es fundamental. Algo muy importante es que Colombia puede producir todos estos alimentos. Estamos hablando de problemas de acceso y de pobreza, no estamos hablando de problemas de falta de alimentos. Juan Carlos, quiero preguntarle cuáles son las acciones urgentes que debe emprender el gobierno del presidente Gustavo Petro para buscar soluciones. Y se lo pregunto porque evidentemente Colombia tiene programas de emergencia, la renta básica, es decir, una serie de programas enfocados precisamente a la población más vulnerable para que tengan la posibilidad de lo mínimo, que es la alimentación. ¿Cuáles son esas acciones urgentes y si esos programas hacen parte de esa solución y si debe quizás encaminarse de otra manera o ampliarse para salir de la crisis? Muy bien, Ángel. Voy a dar dos datos para complementar un poco lo que estábamos conversando con Ernesto y planteo algunas soluciones. En Colombia, Angie, después de la pandemia se incrementa la inseguridad alimentaria por conflicto armado. Hay un pico grande después del 2019 de personas desplazadas por conflicto armado. Por desastres naturales hay un pico muy grande. Solo en el 2022 se desplazaron más de 281.000 personas en Colombia por desastres naturales, 339.000 personas por conflicto armado. La migración recrudece y empeora la inseguridad alimentaria del país, la desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y por supuesto el pico, la inflación de los alimentos contrastada con la pobreza. Y aquí doy dos cifras. En Colombia hoy 18.3 millones de personas viven con ingresos promedio de 396.000 pesos al mes. Con 396.000 pesos al mes hay que alimentarse, pagar arriendo. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta comer un mes en Colombia? Listo, este es un estudio que hacemos los bancos de alimentos. Y en promedio cuesta más un adulto que un niño. Pero en promedio comer de manera óptima en Colombia hoy está costando 540.000 pesos.
Entonces tenemos 18.3 millones de personas que viven mensualmente con 396.000 pesos y del otro lado cuesta comer de manera óptima 540.000. Por tanto, esos 18.3 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza en Colombia no están logrando alimentarse de manera óptima. ¿Qué puede hacer el gobierno? Voy a dar 3 o 4 cosas, serían millones de cosas, pero la primera, poder sacar adelante y actualizar la política pública de inseguridad alimentaria que tenemos en Colombia. En Colombia tuvimos política pública vigente hasta el 2019 y hoy es urgente. Yo sé que ya el gobierno lo está trabajando, que tengamos una hoja de ruta clara para que todos los actores y los diferentes sectores de este país nos juntemos con una misma línea para trabajar juntos contra el hambre. Dos, tenemos que actualizar las mediciones. Estos estudios son muy importantes y el DANE ha hecho un esfuerzo importante, la FAO, pero Colombia tiene una encuesta que es la ENSIN, que es la encuesta que mide la seguridad alimentaria de las personas en Colombia. La ENSIN, la última que tenemos es 2015, debería medirse cada 5 años y hoy el país tiene una deuda para actualizar estos datos y poder tomar decisiones más pertinentes con datos más claros. Tres, la principal causa del hambre es la pobreza, entonces pues hay que seguir haciendo un esfuerzo por generar empleo en el país. Y cuatro, yo diría, tenemos una deuda, se están haciendo esfuerzos muy importantes, y Ernesto lo decía, para disminuir las muertes por desnutrición. Vemos que estamos mejorando en el país, hay un esfuerzo muy importante del ICBF y de todos los sectores, pero estamos descuidando, no en este gobierno, sino desde hace muchos años, la desnutrición crónica. Y termino con esto. Angie, hoy en Colombia tenemos 392.000 niños menores de 5 años que se alimentan bien desde la primera infancia, desde el vientre, no se les multiplican las neuronas, no se conectan las neuronas. Estos 392.000 niños hoy van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Son 392.000 niños menores de 5 años que están condenados a tener un cerebro más pequeño, a ser menos inteligentes y menos productivos por culpa del hambre. Y hay una deuda importante que con este gobierno se podría emprender de tener un programa de prevención de esta enfermedad para apostarle a la inteligencia y a la salud y a la inteligencia de los niños. Ernesto, y le reitero la pregunta a usted para que me ayude a entender cuáles son esas acciones urgentes y si las acciones que ha tomado el gobierno están bien encaminadas. O sea, ¿qué hay que hacer ya? Ernesto. Sí, Angie. La política de hambre cero se ha reconocido con diferentes áreas de intervención. Por un lado, tenemos la necesidad de cumplir las necesidades alimentarias inmediatas. Para eso se requiere hacer más efectivos los programas de asistencia gubernamentales. Tenemos varios programas de transferencias monetarias que precisamente protegen la capacidad monetaria de las personas. Y por otro lado, se requiere de fortalecer los procesos productivos principalmente los pequeños productores, porque si nosotros pudiéramos ver el mapa de estas bolsas de hambre, es precisamente también las zonas donde los procesos productivos son víctima de muchos retos como acceso a tecnología, acceso a mercados, acceso a buenas comunicaciones. Estamos hablando aquí de cambios estructurales, inversiones estratégicas en las zonas más apartadas del país. Y estos pequeños productores requieren de los programas y la asistencia clave para poder llevar sus productos a precios competitivos a donde los consumidores se encuentran y puedan entonces acceder a llenar esas brechas nutricionales. Y para terminar, quiero preguntarle, Ernesto, precisamente qué hacer, porque un país con vocación agrícola como es Colombia, cómo reversar esa tendencia precisamente del hambre y que, digamos, los campesinos, ¿no? Es decir, con las actividades en campo puedan nuevamente recuperar esa soberanía alimentaria que quizás en algún momento se tuvo, pero hoy estamos no solamente padeciendo hambre, también importando alimentos. ¿Qué hacer? Pues es un reto enorme y a mí me gustaría resaltar el poder de la biodiversidad en Colombia. Y la biodiversidad en la agricultura se traduce en nutrición más sana. Lo que estamos viendo ahora es que la gente tiene que recurrir a consumir alimentos
altos en carbohidratos, altos en grasas, pero no puede acceder a los componentes de proteína, digamos huevo, carne, leche en las cantidades suficientes, no puede acceder a frutas y vegetales porque encuentra precios muy altos en el mercado. Entonces, si conjuntamente se pudiera abordar ese reto, cómo hacer que productos altamente nutritivos puedan llegar a la mesa de los colombianos a precios cómodos, pero sobre todo reconociendo que muchos de esos productos nutritivos son la base de la cultura colombiana y que ancestralmente han estado aquí. Es ahora la pregunta, ¿cómo hacer para que puedan llegar a la mesa de todos? Juan Carlos, y también quiero preguntarle finalmente qué papel están jugando hoy los bancos de alimento en Colombia y si quizás a esta estrategia podría sumársele lo que se denominan como las puertas caseros, la posibilidad de que las personas de manera autónoma o autosostenible puedan producir sus propios alimentos y si esto sería quizás una estrategia en el corto plazo para un poco alivianar este tema del hambre. Angie, hoy en Colombia estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen. Con la comida que botamos cada año en Colombia, podríamos darle de comer a toda la población de La Guajira las 3 comidas al día durante 15 años, con lo que botamos en un año en Colombia. Entonces, los bancos de alimentos jugamos un papel fundamental en evitar que se boten los alimentos. El año pasado evitamos que se tiraran a la basura cerca de 34.000 toneladas de alimentos, compramos otras 8.000. Y con esto estamos ayudando a mejorar la inseguridad alimentaria o la seguridad alimentaria de 1.164.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Acá la reflexión, más que las huertas caseras, que es un programa muy importante, muy interesante, pero para hablar de un programa que podría escalarse, de un mensaje a todos los colombianos, la invitación desde los bancos de alimentos es a que no desperdiciemos comida. El 40% de lo que está botando el país todos los días lo bota desde la producción agropecuaria, el 3.5% desde el procesamiento industrial, el 21% en todo el sector de distribución, supermercados, panaderías, tiendas, hoteles, y el 16% de lo que botamos todos los días de comida en Colombia lo estamos botando desde las casas de los colombianos. Entonces el mensaje a las empresas, primero que tomen la decisión de donar en vez de botar los alimentos que no van a lograr comercializar, y a las personas desde sus casas, pues que no botemos alimentos, que hagamos un inventario juicioso, que hagamos, vigilemos las fechas de vencimiento, y si tenemos alimentos que no vamos a lograr consumir en las casas de los colombianos, que por favor las compartamos con los bancos de alimentos o con fundaciones que atiendan población vulnerable, para que juntos como país nos articulemos y de verdad podamos ayudar a impactar esta situación. Ernesto González, director adjunto del Programa Mundial de Alimentos, gracias por aceptar esta invitación, por darnos luces frente a este diagnóstico difícil, pero también las posibles soluciones y cómo avanzar. Juan Carlos Buitrago, lo despido a usted también, gracias por aceptar esta invitación y por ayudarnos a entender cómo también, no solamente el fenómeno, sino también las soluciones y qué hay que hacer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Y me quedo con esta última reflexión de Juan Carlos cuando decía que con lo que se desperdicia o la comida que se bota en este país podría alimentarse durante 15 años a una población equivalente a La Guajira, y lo que por supuesto tiene que hacernos reflexionar, porque por un lado, mientras algunos aguantan hambre, padecen la crisis del hambre, evidentemente otras personas botan la basura a la comida. Gracias a ustedes por la invitación y a ustedes, televidentes, gracias por acompañarnos. Sigan con nuestra programación en Noticias Caracol Ahora y una feliz noche.